Bueno, muy buenas tardes por acá a todos, todas, nuevamente un nuevo video más para tu crecimiento y desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Adrián Landeira y como siempre intento aportar mi semillita con alguna actividad, alguna dinámica, tanto para que vos que estás mirando este video y llegaste acá, amplíes tu conciencia, puedas mirar más amplio, empoderarte y también si sos un formador o un coach o alguien que se dedica al desarrollo personal y le gusta trabajar mucho con dinámicas y grupos, tengas recursos disponibles para hacer presentaciones, actividades con sentido y que se puedan integrar. Entonces, dicho de otra forma, vamos a ver hoy el tema de lo que son los juicios y su fundamentación, ¿no? Tema apasionante y muy interesante en lo que es, bueno, lo que yo creo que es eh, unas temáticas eje o base en el coaching ontológico. Entonces, te quiero dejar unos tips cuando hablamos de fundamentación de juicios, ¿no? Recordar los 5 pasos para fundamentación de juicios, eh, para qué digo lo que digo, en qué dominio, cuál es el estándar, las afirmaciones y las afirmaciones en contrario. ¿Sí? Esto es bien importante porque nosotros podemos distinguir acá como coaches, sabemos cuando un juicio está fundado o infundado, ¿no? En base a esos hechos. Aquí es importante cuando traes esta distinción mencionar que los juicios no son ni verdaderos ni falsos y para qué los fundamento, ¿no? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque tengo un deseo, unas ganas de coordinar acciones a futuro, ¿no? Obtener unos resultados que nos proponemos. Entonces, muy importante entender que, punto número uno, la acción que proyectamos hacia el futuro cuando lo emitimos, o sea, estamos emitiendo un juicio y lo vamos a evaluar por este proceso que ofrece el coaching de los 5 pasos para coordinar acciones para una acción a futuro, ¿sí? Es para qué lo emitimos. El punto número 2, los estándares en relaciones, cómo vamos a medir esta relación o acción a futuro que vamos a proyectar. Punto número 3, el dominio de observación desde el lugar desde el cual se emite este juicio. Punto número 4, qué afirmaciones vamos a proporcionar respecto a los estándares sostenidos y, por último, el hecho de que no encontramos fundamento suficiente para sentar el juicio en contrario, o sea, proveer de afirmaciones para ver si podemos eh, fundar el juicio en contrario, ¿no? Entonces, con un ejemplo, para que se entienda esto, supongamos que yo digo mi hija es desordenada. ¿Sí? Yo digo mi hija es desordenada. Desordenada sabemos que es un juicio. Juicio es una opinión que hace un observador. En este caso yo estoy haciendo una opinión, es desordenada. ¿Sí? Recordemos, hay un video que, y en mi canal también en Spotify lo tenés, la distinción entre juicios y afirmaciones o juicios y hechos. El juicio es una opinión, la afirmación necesita un estándar para medirlo. Ejemplo, mido 1,76 y peso 69 kilos. Podemos medir, puedes agarrar un metro, 100 centímetros y medirlo si corroboro o no. Eso es una afirmación. O en la balanza, eh, peso 69 kilos. Entonces esto me permite saber si es verdadero o no, corroboro o no. Entonces todo lo demás, como en este caso, desordenada, limpio, lindo, feo, gordo, flaco, lo que fuera, son juicios. Entonces, si yo voy a emitir un juicio, lo voy a pasar por estos 5 puntos para ver, a mí en este caso, mi hija es desordenada, lo primer punto que hago para corroborar y para pasarlo por esta metodología de los 5 pasos es, ¿para qué hago este juicio de decir que mi hija es desordenada? Y bueno, porque estoy evaluando, supongamos en este ejemplo hipotético, que la quiero convocar o no a trabajar conmigo en la empresa. Entonces yo digo, mi hija es desordenada, ¿para qué hago este juicio? Bueno, para ver, punto número 1, si la convoco a trabajar conmigo en la empresa. Entonces, el siguiente paso, ¿en qué dominio digo que mi hija es desordenada? Bueno, en el dominio del hogar, supongamos que dentro de su cuarto y en sus cosas personales, ¿no? Entonces, ya tengo el paso ahí número 2. El número 3, ¿cuál es el estándar de desorden? ¿Cuál es el estándar de desorden? Recordemos que desorden es un juicio, tengo que poner un estándar para poder ir a medirlo. Porque este juicio no es como mido 1,75 o 1,76 y peso 69 kilos, que tengo un estándar ahí para medir una balanza o un metro. Acá con los juicios pasa algo más delicado. ¿Cuál es el estándar de desorden para mí? Entonces yo acá voy a establecer un estándar en este ejemplo hipotético. Para mí desordenado o desordenada es dejar al menos una media colgada en un cajón. Dejar el placar abierto con uno más cajones abiertos,
dejar la toalla mojada sobre la cama, después de bañarse, dejar al menos una prenda usada en el piso, y todo lo anterior lo voy a medir, lo voy a ver, durante 2 o más días, en el lapso de una misma semana. Entonces quiere decir que con que uno de estos no se cumpla, corrobora mi juicio de que mi hija es desordenada. Pero este es el estándar que defino yo. Esto es bien importante, porque puede venir otra persona y definir otro estándar y resulta que mi hija puede ser ordenada para esa persona que definió una forma de medir distinta. Yo lo decidí utilizar esta escala de medición, que si dejo una media, el placar abierto, la toalla mojada, etc. Entonces, afirmaciones. Supongamos en este ejemplo, el miércoles pasado vino a casa y al retirarse encontré en la habitación placar con cajón abierto y 2 medias colgando fuera, la toalla mojada en la cama y un pantalón usado en el piso. El viernes pasado vino a casa y al retirarse encontré en la habitación placar con 2 cajones abiertos y 3 medias colgando fuera y en el total de ambos cajones, ¿no? La toalla mojada en la cama, una pollera y una remera usadas en el piso. Entonces, ahora uno de los últimos pasos es fundamentar el juicio contrario. ¿Qué sería el juicio contrario? Yo dije que mi hija es desordenada, ahora voy a tratar de fundar el juicio de que mi hija es ordenada. ¿Y para qué digo esto? Para convocarla a trabajar conmigo en la empresa. Entonces yo digo, mi hija es ordenada ahora, el contrario. ¿Y en qué dominio digo que mi hija es desordenada? En el dominio de mi hogar, de su cuarto y sus cosas. ¿Cuál es mi estándar de orden? Dejar cajones cerrados sin ropa asomando, dejar placar cerrado, dejar la toalla mojada y la ropa usada en el canasto de lavar, todo lo anterior de 6 a 7 días en el lapso de una misma semana. Entonces, afirmaciones ejemplo 1, juicio fundado. El miércoles pasado vino a casa y al retirarse encontré en la habitación placar con cajón abierto y 2 medias colgando fuera, la toalla mojada en la cama, un pantalón usado en el piso. El viernes pasado vino a casa y al retirarse encontré en la habitación placar con 2 cajones abiertos, 3 medias colgando, la toalla mojada en la cama y pollera y remera usadas en el piso. Entonces, conclusión, mi juicio, según mis estándares declarados, está fundado. Declaración, no la voy a invitar a trabajar conmigo en la empresa porque mi hija es desordenada para mí, según este estándar que establecí, ¿no? Entonces, si esto esto es importante, sea que sea fundado o no, acá tengo anotado, hacer este proceso nos va a permitir explorar en el observador que estamos siendo. ¿Sí? Desde entonces, desde ese lugar emitimos los juicios que configuran nuestra visión del mundo para actuar con cierto grado de confianza en él, ¿no? Y cierta coherencia, y puedo elegir o no sostener o coordinar determinadas acciones con la empresa, con la persona. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta este paso. Si sos coach ontológico, estás en tu formación, sabes de qué se trata. Para el que no sabe, le hice este breve repaso, este breve raconto, ir a lo práctico, no expliqué la teoría, por supuesto, sino más bien es dejar la dinámica ahora, pero ya saben de qué va y de qué se trata. Fácilmente lo pueden seguir con el ejemplo que cuando tenemos juicio sobre una persona, que todos lo hacemos, en el trabajo, suponete, es irresponsable, es poco proactivo, no tiene ganas de nada, ¿no? Son todos juicios que nos cierran o nos pueden abrir posibilidades. Entonces, el hacer este proceso de los 5 pasos nos va a permitir fundar o no fundar ese juicio que yo tengo, porque no deja de ser un juicio. Eso es lo interesante. Entonces, si estás haciendo tu coloquio o tu actividad de desarrollo personal y traes este tema de la fundamentación de juicios, la pregunta que te regalo es qué costos trae para vos o para ti el emitir juicios no fundados y cómo impacta en tu manera de relacionarte con otros. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque a veces emitimos un juicio rápidamente, todo el tiempo estamos emitiendo juicios sobre una persona, sobre alguien, que por ahí nos cierran posibilidades y no está fundado. Es decir, no hicimos este trabajo de pasar por los 5 puntos para ver si ese juicio que yo emito, dado quien estoy siendo, está fundado o no. Te propongo una dinámica que yo le llamo el juicio enjuiciado. Consiste en tu audiencia, en las personas que vos hayas convocado para tu instancia de coloquio o de desarrollo personal o taller de desarrollo personal, le pidas a la audiencia que emitan un juicio del presente o del pasado en relación a alguien con el que trabajan, ¿sí? O alguien con el que coordinan acciones, ¿no? Y que identifiquen primero para qué emiten ese juicio. Como yo dije el ejemplo, mi hija es desordenada, entonces yo tengo ese juicio.
¿Y por qué me interesa? Y porque voy a desarrollar una acción a futuro, o estoy evaluando desarrollar una acción a futuro que es que ella venga a trabajar conmigo en la empresa. Y para mí, trabajar en la empresa, el orden es un valor y es importante. Yo tengo el juicio de que mi hija es desordenada, entonces, ojo, acá puedo tener un problema. Entonces yo voy a fundamentar, a fundar el juicio a ver si está fundado o no. Entonces, siguiendo la dinámica, le pedís a la audiencia que emitan un juicio del presente o del pasado con una persona con la que trabajan o coordinan acciones, identifiquen para qué emiten ese juicio. Y luego compartan ahí los juicios, ¿no? Y pregunten, ¿está fundado ese juicio? Como el que yo dije, mi hija es desordenada. El otro puede decir, fulanito de tal o Juan es impaciente o es poco detallista, lo que fuera. Y van a compartir qué es para ellos que un juicio esté fundado o no. ¿Qué significa que esté fundado o no un juicio? Entonces, supongamos, alguien de la audiencia dice, bueno, yo elegí un compañero de trabajo y yo tengo el juicio de que es impaciente, supongamos. Entonces yo le pregunto, ¿está fundado ese juicio? No tiene ni idea de lo que le estoy diciendo quizás. Y por ahí me lo justifica, atención acá, con más juicios. Y no hay un estándar que esté de alguna manera evaluado, medido con estos pasos que te di. Entonces ahí está lo rico de empezar a co-construir desde qué lugar hacemos esta emisión de juicio sobre una persona y que obramos en consecuencia sin haberlo pasado por este proceso. Y entonces ahí es donde vos mostrás hábilmente los 5 pasos con un ejemplo y le pedís, una vez que hiciste este ejercicio de pasar por los 5 pasos, como hice yo con el ejemplo, se atraviesa a la audiencia y que intenten hacer lo mismo para ver si ese juicio que emitieron al principio está ahora fundado o no. Y preguntarles qué descubren. Es un ejercicio muy, muy simple, muy, muy rápido de hacer y que trae mucha luz, porque ahora podemos empezar a despejar la niebla que nos tapa al obrar, al accionar, al relacionarnos con otras personas, que son los juicios que tenemos adelante. Y esto no es menor, porque desde ese lugar, si yo miro al otro con los anteojos de que es desordenado, impuntual, irresponsable, lo que fuera de juicio, ahí tengo un campo de acciones posibles por sobre otras tantas. Entonces es importante poder al menos atreverse a hacer esta pasada de 5 pasos. Espero que te haya gustado y si es así, podés recomendarme, podés reenviar el video a tus seres queridos, a quien vos consideres, incluso darle un me gusta, te lo agradeceré de corazón y próximamente más.